Primera vez, ¿no?, que uno comparte la palabra. Vamos a la palabra, un texto muy conocido, Romanos 8:28. Quiero compartir con ustedes esta palabra que ha estado ministrando mi corazón. La verdad, oré mucho para ver qué quería. Gloria a Dios. Yo pregunto por qué. No vi que orar. Que el Señor me sorprendiera. Gracias, Padre, gracias. Habla, Señor, direcciona. Amén. Amén, Señor. Una unción fresca, nueva. En el nombre de Jesús, una unción que restaura, una unción que liberte, una unción, Señor, que gobierna con poder y autoridad en lo alto sobre la vida de tu sierva. En el nombre de Jesús, Señor, una palabra que nos direccione un antes y un después de nuestra vida física, espiritual, económica, ministerial, familiar, en el nombre de Dios. Respáldala, Señor, y que tus santos ángeles cubran con la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado, y que tus santos ángeles estén ministrándola, respaldándola, y cada palabra que sea lanzada para ella. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora sí. Romanos capítulo 8. ¿No tienen Biblia? No. Bueno, entonces vamos a escuchar, amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, quiero darte gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia una vez más uses mi vida, Dios mío, para transmitir este mensaje que tú has hablado a mi vida, que ha sido de mucha bendición para mí, que pueda producir fe en otros, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo sea fluyendo, que no sea yo hablando nada de mi propio corazón, sino que tú mismo, Señor, seas direccionándonos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba yo pensando en esto toda esta semana, el Señor me ministraba en este versículo, porque muchas veces no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, no entendemos cómo un momento de dolor puede producir para bien, una enfermedad puede producir para bien, en Romanos 8:28. Y me hacía meditar el Señor y me ministraba, creo que ya les había contado, como un año que yo venía de Brasil para Colombia, el avión hizo conexión en Perú. Y cuando hace conexión, la empresa se encarga de pasar las maletas. Solo uno tiene que retirar su equipaje de mano, irse con su maleta al siguiente avión. Entonces yo esperé el tiempo que me tocaba esperar, y cuando yo vi ya que era, me fui al avión que me llevaba de Lima a Bogotá. Al llegar a Bogotá, veo que salen las maletas, pasan las maletas y no encuentro la mía. Pasaba una hora y ya como que cambiaban otro vuelo. Entonces voy y digo, bueno, no encuentro mi maleta a la empresa. No sé, señora, bueno, mira por acá, por allá, lo sentimos, su maleta se quedó en Lima. Pero déjenos una dirección y nosotros le vamos a enviar su maleta donde usted va. Yo tenía que viajar a Cúcuta. Entre todo eso, ya se me hizo tarde. Del aeropuerto de Bogotá a la terminal de Bogotá es muy lejos. Y yo pues no había organizado dónde me iba a hospedar. Yo tengo familia, pero hace mucho que no los veo, desde que me fui a servir al Señor, más de 20 años, y desde la noche a la mañana salir aquí estoy en posada. Entonces,
Me fui como pude a Briseño. Allá fue donde mi esposo me vio entrar y salir. Fui, pasé una noche y el otro día salí, tomé un colectivo porque de Briseño salen colectivos a Cúcuta, norte de Santander, la frontera con Venezuela. Y entonces yo me sentía mal porque el viaje fue largo, duré horas, mínimo 4 horas tuve que esperar en Lima para tomar el siguiente vuelo. Entonces usted ya viene cansado, ya viene con la ropa sucia, ya anhela bañarse, ya anhela descansar, estar más cómodo. Y yo venía así. Y para el colmo, ya muchos años sirviendo al Señor y durante años yo no iba a ver a mi familia. Entonces no tenía mucho conocimiento de dónde me tenía que bajar. Cuando compro el ticket le digo, lléveme hasta la terminal. Dije, llego a la terminal y allá yo llamo a mi familia para que me busquen. Y estaba en eso. Y me subí al colectivo y uno que es confiado empieza a hablar con la gente. Entonces me empiezan a hablar, un hombre se acerca, me empieza a hablar y yo le hablo de Jesucristo, le digo que no, que ¿hasta dónde va? Hasta la terminal. Yo no soy muy entendida en los lenguajes de doble sentido, pero eso ya entendí todo por la misericordia de Dios. Y el hombre estaba hablando conmigo, me preguntaba una cosa, otra cosa, y yo en confianza le conté qué había pasado con la maleta, porque estaba con el tema perdida por la maleta, y el hombre cuando levanta el teléfono y llama a otra persona y le dice que va con una carne muy buena, como la que se comieron el otro día, que esto, que lo otro, a mí me dio una cosa, ahí entendí. Y entonces yo levanto mi teléfono y le llamo a mi mamá y le digo, mamá, colóquese en tercer ya, estoy en gran peligro. Y entonces, en ese momento es un momento muy difícil, porque usted viene con el problema de la maleta, de que está cansado, de que la mente ya no le da más, de que no ha dormido, ¿cierto? Y tampoco la situación donde se va a bajar. Yo le había dicho a esos hombres dónde me iba a bajar, en la terminal. Mientras mi mamá oraba, vamos pasando por un lugar, por el anillo vial, y el Espíritu Santo me dice, aquí es donde se tiene que bajar. Llego yo y me paro de una y le digo al del transporte, déjeme acá. Cuando yo digo déjeme acá, los hombres se paran corriendo como que pasó a agarrarme y ya yo me bajé y se subió, ya anduvo el colectivo. Entonces, en ese momento que uno dice, todo ayuda para bien. ¿Por qué? Porque Dios me guardó de ser secuestrada, de ser violada y de quién sabe qué más cosas, ser víctima de tráfico de personas, porque me dice, ¿tiene pasaporte? Le digo, sí. De tantas cosas me libró el Señor, amén. Entonces, hay momentos en nuestra vida en que nosotros no entendemos cómo una situación difícil puede obrar para bien. Lo hace el Señor. Estaba yo mirando cuántas personas pasaron con este tema del COVID, ¿no? Y a veces uno piensa, mi situación es la más complicada, mi problema es el más difícil. Pero cuando uno escucha que otra persona pasó por un tema más complicado, que uno dice, Señor, gracias, yo no pasé por nada, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo puede obrar para bien una enfermedad? Porque esa enfermedad donde Dios se glorifica puede producir vida en otros que lo necesitan. Amén. Y mirando ese pasaje, muchas veces no comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo que primero que hacemos es cuestionar. Pero si estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero si quiero comprometerme con Dios y ahora me pasa lo otro, ¿cierto? Son situaciones permitidas por Dios, pero que Dios las encamina para bien, para vida, a los hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Amén. Entonces, cuando se cierra una puerta, nuestra reacción es buscar culpables o decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Cierto? Sin entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y yo pensaba en esta palabra que la hemos escuchado muchas veces y lo que decía la pastora, esta palabra puede ser para alguien que esté acá, como alguien que lo vaya a escuchar más adelante o como alguien que lo escuche en las naciones. Puede producir vida esta palabra, amén. Y Romanos, ¿qué dice? Para los que aman a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Yo amo a Dios. Entonces, si usted y yo amamos a Dios, clasificamos en esta bendición. Estamos dentro de ese grupo selecto que ama a Dios y que ayuda para bien. Porque no es la misma circunstancia. Un cristiano y un mundano pueden pasar por lo mismo. Pero la actitud y la respuesta de cada uno tiene que ser diferente. ¿Qué nos da a nosotros esa paz en medio de la crisis, del problema? Saber que Dios está con nosotros. La presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas.
¿Qué cosas? Todas las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas y las no tan buenas. En la felicidad y la adversidad. Y uno dice, ajá. La prosperidad o la escasez. ¿Por qué? ¿Por qué la prosperidad? No podría decir, pero la prosperidad ayuda para bien, porque Dios me bendice para que yo bendiga a otro. La escasez, ¿por qué? Porque en medio de la escasez Dios envía sus pollinos. Cuando yo estuve internada el año pasado en los cuidados intensivos, no era que nos estuviéramos en escasez, pero todo lo que Dios enviaba era una gran bendición. Y Dios usó un matrimonio con una palabra que está todavía pegada en mi heladera. ¿Qué es lo que dice ese versículo, Oski? Pero yo vi la provisión de Dios, el sustento de Dios. Sí, que habla de la provisión, amén. Y que no es el hombre, sino es Dios. ¿Y cómo vamos a conocer al Dios proveedor si no es en medio de la escasez? ¿Cómo vamos a conocer al Dios sanador? En medio de la enfermedad, porque el resto sería de oídas se había oído. Vidita, no es lo mismo contar que Dios sanó a Pepito, a fulanito o a Meganito, que decir Dios me sanó a mí, porque tengo autoridad para decir que Dios es real. Entonces ver ese milagro me enamora y me apasiona más por Dios, produce vida en mí y produce vida en los que me rodean. Amén. Dice, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos llamados hay acá? Todos somos llamados para salvación. Todos nosotros. Nosotros tenemos un llamado también, pero llamados para salvación. Entonces, esa bendición y esa promesa es para cada uno de nosotros. Entonces, solo podemos entender que no estamos solos si entendemos que Jesús está en control de todas las cosas. Si yo comprendo quién soy en Dios, si yo entiendo que yo soy un hijo de Dios, que entiendo la paternidad de Dios, que tengo un padre que cuida de mí. ¿A cuántos el Señor ha sido ese padre? Para mí ha sido un padre. Un padre. No es lo mismo el que dice, sí, Él es mi padre. Pero cuando yo me apropio y digo, Él es mi padre. Él es el que cuida de mí. Él es el que como un padre cuida de su hijo, cuida de mí. A algunos les cuesta entender la paternidad de Dios porque no han tenido un buen modelo de un padre terrenal. Entonces entender esto no es fácil. Pero cuando Dios se revela a nosotros, Él trae sanidad, restauración y hace todas las cosas nuevas. Y es ese Padre presente, amén. Ese Padre incondicional. Y algunos como los discípulos en medio de la adversidad, en medio de los problemas, le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? No lo decimos en esas palabras, pero empieza la duda, pero ¿por qué, Señor, si soy hijo de Dios? Pero, Señor, tú diste una promesa para mi familia y no ves, Señor, lo que está pasando con mis hijos, con mis nietos, con mi generación. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Tenemos que entender que Dios está en control de todo, amén. En Isaías capítulo 43, vamos a Isaías, los que tienen Biblia. Isaías capítulo 43, versículo 2, dice la palabra del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Quién dice yo estaré contigo? El Señor. Es la firma de Dios. Él no dice ustedes no van a pasar, ustedes van a pasar, pero tengan una confianza y una plena seguridad de que yo estoy con ustedes. El Señor que dijo, no es como dicen en las otras iglesias para sufrir, no. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, amén. Él está con nosotros y esa tiene que estar en la seguridad de un hijo de Dios. Dios está conmigo, que aunque estamos pasando por momentos difíciles, Dios está conmigo, que aunque el país pasa por problemas y situaciones, Dios está conmigo, no importa lo que pase alrededor, Dios cuida de mí y Dios cuida de los nuestros, como Dios lo ha hecho en esta pandemia. Vimos la provisión, el sustento, el cuidado de Dios sobrenatural. Algunos cristianos fueron tocados, pero se manifestó el poder de Dios en medio de todo, amén. Entonces, Él dijo que pasaríamos, pero que Él estaría con nosotros. Gracias, Señor. La manera más efectiva de enfrentar
lo que estamos pasando, hermanos, es a través de la oración y el ayuno. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser cristianos carnales. Los del mundo no entienden. Ellos no van a buscar de Dios. Pero nosotros entendemos. Hemos sido testigos del poder de Dios. Hemos sido testigos del poder sobrenatural de Dios a través de una oración sencilla. Hemos sido testigos que cuando nosotros ayunamos, porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritual, tenemos que tomar esto con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, el ayuno y la oración cambian nuestra visión. ¿Por qué? Porque por el momento estamos mirando solo el problema. Y cuando yo comienzo a buscar a Dios, quito mis ojos del problema para comenzar a ponerlos en Dios. Amén. El buscar a Dios en medio de los momentos difíciles son una oportunidad, hermanos. Tenemos que entender. Nos hará más sensibles a la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado que en medio de los problemas hemos escuchado más la voz de Dios, hemos visto más la gloria de Dios? Esta crisis o esta prueba, esta enfermedad, son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Es lo que estás pasando, Elvirita, es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Lo que pasa, Cachito, que no sabemos, también es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Lo que pasamos cada uno de nosotros es una oportunidad para ver las maravillas de Dios. Amén. Y yo pensaba, recordando todo lo que había pasado a mi madre el año pasado cuando hubo la inundación. Y que el agua arrasó con todo. Y que la misericordia de Dios la sostuvo a mi madre. Pero ella tuvo fe en un momento. El agua se llevó todo, se llevó casa, se llevó todo. Ella se agarró de una reja. Pero y estaba angustiada porque veía cómo se llevaba la gente y todo. Pero dijo, yo no voy a morir sin ver el propósito de Dios en mi vida. Y eso es lo que es visión que tiene que haber en nosotros. Amén. Que hay un plan y un propósito y que Dios no nos va a dejar desamparados hasta que haya hecho lo que Él ha prometido. Amén. Y pensando en esto, en una corriente natural, como una corriente arrastra con todo, con toda contaminación y limpia un río. Dice mi esposo el otro día, recordaba en Colombia que viene el agua desde arriba y va limpiando con la corriente, se va llevando toda la mugre y el agua queda limpia. Así es en nuestra vida con cada creciente espiritual, con cada avalancha que a veces se presenta, que Dios va limpiando nuestras vidas. ¿Usted nos ha sentido que después de la prueba ya no somos los mismos? ¿Qué sacó la prueba? Lo peor que había en nuestro corazón. Nos mostró nuestra condición. Nos ayudó a dejar cosas que de otra manera no las hubiéramos dejado. ¿Dios nos ha venido hablando? Sí. Pero es muy diferente cuando yo tengo ese encuentro con Dios y Dios me dice, oiga Patricia, sí. Y entonces me dice, ay, de verdad, ¿no? Lo que muchas veces me han querido decir de muchas maneras. A Dios nada se le sale de las manos. Él tiene control de todo. ¿De qué tiene control? De todo. Todo. Él es soberano sobre todas las cosas. Cada crisis sucede para que en esa situación yo pueda acercarme a Dios. La palabra de Dios dice que Él crea la luz y crea la adversidad. Que Él crea juntas cosas para que el hombre nada haya fuera de Él. El único propósito es que nos acerquemos a Dios. Yo he podido ver cómo en muchos momentos de dolor en familias obra para bien, porque ha unido familias que no se hablaban, se empiezan a llamar uno al otro y eso los ha unido. Y eso a mí me desafió porque yo dije, ¿para qué esperar un momento de dolor para uno decir, voy a trabajar por la unidad de la familia? Entonces yo dije, no, hay que hacer algo. Yo tengo que poner de mi parte para que el resto se disponga. ¿Amén? Y estamos queriendo trabajar en eso. Hay cosas de nuestra vida que no entendemos, pero que eran necesarias. Muchas cosas eran necesarias. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo era necesario ¿para qué? Para que cumplamos el propósito y el plan de Dios. ¿Cómo puede ser necesario? Usted dirá, porque allí se descubre lo que hay realmente en nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Se lo voy a leer varios versículos. 8:2. Dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién nos llevó al desierto? El Señor.
¿Para qué? Para probarlo, para saber lo que había en el corazón. Y a veces uno dice ese desierto, nosotros llamamos desierto a todo, y no todo es desierto. Nosotros clasificamos prueba y todo es el diablo, no, hay cosas que son permitidas por Dios. Dios una vez me hizo pasar por un desierto, y entendí qué era el desierto. Porque uno clasifica todo igual, y en el desierto estamos Dios y yo. Y la gente está alrededor, pero Dios lo permite porque está trabajando en mi vida y en mi corazón y quita a todo el mundo, ¿para qué? Para tratar conmigo. Y dice, envió al desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice, porque tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. ¿Cuándo Dios nos introduce? Después de haber pasado por el desierto. Es necesario el desierto para entrar en la bendición de Dios. Es necesario el desierto para ver las maravillas de Dios y para que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. Dios a través de las pruebas nos limpia para que llevemos fruto, hermano. Y gloria a Dios, porque en Juan 15, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y yo me pongo a pensar esto cuando mi esposo está trabajando en la huerta y él tiene sus plantas y él las observa todo el tiempo. Y yo soy detallista. Los miro cuando yo veo que ha mirado mucho una planta. Y él le va quitando y le va sacando cosas y le va podando. Puso unos injertos y como el injerto no dio fruto, lo cortó. Y si esta planta ya no dio fruto, bueno, esta planta ya no sirvió. Y yo digo, bueno, tremendo que es el Señor, porque el Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros que no nos ha cortado de una. Yo digo, Señor, gracias porque no eres como el hombre. Porque yo digo, mi esposa a veces es impaciente y no espera y ya quieres, no dio fruto, bueno, chao. Me inhabilita la tierra, me sirve para otra planta. Pero la misericordia de Dios. Pero hermano, deseamos bienaventurados que todo padre a quien ama corrige, porque si no es bastardo. Y si Dios nos está limpiando es porque quiere que llevemos más fruto. Y es para bendición, no solamente para mí, sino para muchos. ¿Por qué? Porque la bendición mía no solamente me trae felicidad a mí, sino trae felicidad a muchos. Cuando Ana recibe su respuesta, no solamente Ana fue bendecida, toda una nación fue bendecida. Y el mundo sigue siendo bendecido con el ejemplo que nos dejó esta mujer y con el ejemplo de Samuel, ¿cierto? Que se sigue predicando hasta el día de hoy de este varón, amén. A través de este proceso, Dios quita lo que no sirve y coloca lo que necesitamos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces yo pienso que yo estoy bien. Entonces Dios trae toda esa prueba para mostrarme mi verdadera condición, me quita la ceguera espiritual y me doy cuenta de mi maldad. Qué horrible que es esto, ¿no? Pero eso es amor de Dios. Nunca nos imaginaremos cómo nosotros actuamos frente a situaciones. Y es muy fácil mirar lo que hace el otro. Pero cuando Dios nos mete en todo ese proceso, decimos, no reaccionamos, pero nos damos cuenta. Amén. Amén. Los no de Dios también son una respuesta. Porque muchas veces queremos que Dios me responda como yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. Como los niños. A veces yo observo a mi hermano, mi hijo quiere las cosas ya. Él no sabe esperar. Y a veces somos nosotros así con Dios. Los no de Dios son una respuesta. Y tenemos que entender que siempre la respuesta de Dios son para vida. Amén. Un no es amor. Como cuando un padre cuida de sus hijos, Dios cuida de nosotros. Y yo pensaba, ¿cómo Santiago quiere hacer todo lo que yo hago? Entonces él quiere cocinar. Él quiere también hacer cosas, pero yo le tengo que decir no, porque él tiene 2 años, él no está preparado para cocinar. Es mi responsabilidad cuidar de él, él no es responsable de sí mismo. Entonces, no puedo darle una responsabilidad o permitirle algo que le haga mal. Dios sabe cuándo usted y yo estamos preparados para recibir lo que tiene para nosotros. A veces yo digo, ya, Señor, yo estoy listo, pero no estamos tan listos. Dios nos conoce y Dios examina nuestro corazón antes de darnos la bendición. Y si reprobamos, pues bueno, hay que volver a pasar la prueba. Amén. Dios jamás te va a dar algo para lastimarte, hermano. No te va a dar algo con el propósito de que nos perdamos, hermanos. Si estamos en una crisis familiar, ministerial, espiritual, emocional o de salud, necesitamos orar y ayunar y entrar en la presencia del Señor.
Vamos a ir al Salmo 73. Esta palabra me impacta muchísimo. Salmo capítulo 73. Amén. Voy a leer el versículo 17 primero. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero ¿qué estaba diciendo antes? Está diciendo ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies por ver la prosperidad de mis pasos. Perdón, voy a volver a repetir. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo las prosperidades de los impíos. Ajá. Y muchas veces nosotros decimos, pero mira, yo estoy buscando a Dios, y este que ni busca a Dios, y mire cómo está siendo prosperado, este que está en malos pasos, y mire cómo está. Hay gente que dice, ¿y usted que va a la iglesia? Mire cómo está su familia. Yo acá estoy bien, y mi familia está bien, y no estamos buscando de Dios. No necesitamos ir a la iglesia. Es el momento que está viviendo, porque esto es temporal, pero nosotros estamos sembrando para una eternidad. ¿Y qué dice? Mientras él se está quejando, como muchos de nosotros nos andamos quejando, él dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. ¿Dónde vamos a entender lo que Dios está haciendo? En el santuario, en comunión con Dios, en la presencia de Dios. Por eso nosotros no tenemos que estar mirando a la gente. Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. El cual por el gozo puesto delante de sí menospreció el oprobio. Jesús no estaba mirando las circunstancias, Jesús estaba mirando a usted y a mí, que a través de su sacrificio usted y yo íbamos a alcanzar salvación, que iba a haber un fruto. Amén. El salmista está diciendo, casi deslizaron mis pies, pero en el secreto entendió. Amén. Y necesitamos seguir este ejemplo. Desde hoy vamos a ver la crisis como una oportunidad para ver las maravillas de Dios. Amén. Decir gloria a Dios, porque esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la pastora danza en un momento de prueba o de dolor, porque no está viendo el problema, está viendo el Dios del problema, sabiendo que Dios se puede glorificar y que algo va a hacer el Señor. Amén. Amén. Yo puedo pensar en lo que dijo Job. Vamos a Job unos capítulos antes, un libro antes. En el Job capítulo 19. En el versículo 25 dice la palabra: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Hermanos, en medio del problema tenemos que decir, yo sé que mi Redentor vive, las circunstancias están pasando, pero yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es real, yo sé que Él tiene el poder para ayudarme. Eso es lo que quiso decir Job. Si Él es mi Dios y Él me ha mostrado su gloria y lo ha seguido haciendo y lo seguirá haciendo, hermanos. El poder de Dios no es limitado, es inagotable. Amén. Amén. Él sigue siendo, la palabra dice, el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Amén. En Juan 11:4, Evangelio según San Juan, capítulo 11, gloria a Dios, versículo 4 dice: oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Esa enfermedad no es para muerte, es para vida, para que la gloria de Dios se manifieste. Esa situación familiar es para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gente diga, es real, Dios sigue siendo el mismo, Dios tiene el poder para restaurar una familia, para restaurar un matrimonio, para restaurar una vida. Dije, sí. Esa enfermedad no es para muerte, lo que estemos pasando, una crisis económica, es una oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Cuánta gente se ha levantado de una crisis económica y hoy tiene mucha plata? Lo que Dios quita es para llevarnos a un nuevo nivel de bendición, de intimidad, de comunión. Amén. Amén. Entonces cambiemos el foco, hermanos. Dejemos de ver la crisis como el problema que no tiene solución. Dejemos ver las crisis como lo que nos está aplastando, porque hay cristianos que los aplasta la crisis y andan cargados con todo un peso encima de todo lo que cargan. La crisis
nos matan, la crisis nos traslada y nos posiciona, nos llevan a un nuevo nivel espiritual. Amén. Y esto es para ver las maravillas de Dios, decir, Señor, contigo voy a vencer, contigo yo puedo, con Dios nos vamos a levantar. Cuando a mí me presentan muchas cosas, digo, ay, diablo mentiroso. Esto es para ver la gloria de Dios. Esto como que le da a uno una fuerza, entender y comprender que nuestro Redentor vive. Amén. Amén. ¿En quién hemos creído? Amén. Amén. Yo sé, diga, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y es en medio de las crisis que Dios nos revela, se revela a cada una de nuestras vidas. ¿No llegó Dios en medio de muchas situaciones a nuestras vidas? ¿No llegó Dios en medio de un momento de dolor y los transformó? Ese Dios sigue siendo el mismo. Es en medio de las crisis que vamos a ver el mover sobrenatural de Dios en aquello que parecía perdido. Amén. Lázaro vivía ya durante 4 días, pero Dios se glorificó. No sé cuál es la situación que usted esté viviendo, que diga ya llegue. Tal vez así como Sarita está cansado de la situación, ella con su hijo. Pero es una oportunidad muy grande para que Dios se glorifique. Amén. No sé cuánto tiempo estamos pasando por eso. Pero aunque hieda, cree, confía que Dios tiene el control. Amén. En Jeremías capítulo 32, versículo 27. El libro del profeta Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Santo. ¿Hay algo difícil para Dios, cachito? Nada hay difícil para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Porque Dios es especialista en los imposibles. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creemos que Dios tiene el poder para obrar un milagro sobrenatural en lo que estamos viviendo? Amén. ¿Cuántos creemos que lo que estamos pasando es para la gloria de Dios? Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, todas. Esos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Lo que estamos pasando es para vida. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Santo. Amén. Entonces nosotros necesitamos pasar del conocimiento a la vivencia. Amén. Y es lo que Dios hace en medio de la prueba. Porque conocimiento tenemos mucho. Ahora, ¿qué hago yo? Porque decirlo, como decía la pastora de alguien, tener fe para que Dios me pueda usar para sanar a otro es una cosa, pero tener fe para que Dios, creer que Dios me puede sanar, que Dios me puede responder a mí, que Dios está interesado y le importa lo que yo paso, es otra cosa. Amén. Entonces yo quiero animar a los hermanos a que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe. A cada uno se le ha dado una medida de fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Quiero decirles, a través de las pruebas. Como nosotros crecimos a través de las circunstancias, ¿cierto? Y a través de las pruebas nuestra fe se va incrementando, por eso Dios nos va metiendo cada día en un nuevo nivel. Y ahí se presentan muchas cosas, pero vamos conociendo ese Dios sobrenatural. Y que nos da fe saber que Dios estuvo con nosotros y el mismo que estuvo cuando nos llegó a nuestras vidas tiene el poder para ayudarnos. ¿Qué dijo David? El Dios que me ayudó con el oso y el león me ayudará con el gigante. Santo. Con el oso y el león allá escondido cuando no era nadie, y cuando nadie lo vio, él conoció a Dios. Y él podía mostrar el poder de Dios. En que había creído, en quién había creído, porque lo había conocido. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos ahora. Este es el mensaje que Dios me dio hoy, para hoy. Hermanos, y yo quiero animarles a que creamos en Dios, que le creamos a Dios, que nos mantengamos firmes en lo que Dios nos ha hablado. Señor, tú me dijiste, ¿qué dijo mi mamá? Estaba a punto de morirse, hermanos. Pero dijo, yo no he cumplido el propósito de Dios, sobre mi vida descansan muchas promesas. No he cumplido el plan de Dios para mi vida, así que Dios no me voy a morir. Aunque parezca que nos estamos muriendo, creamos en Dios. Amén. Descansemos en el Señor, que Él está en nuestra barca. Él va con nosotros, Él no nos va a abandonar. Pero nosotros descansemos en Dios. No podemos como hijos de Dios andar así todos que nos estamos muriendo, porque lo estamos mostrando al Dios al que le estamos sirviendo. Cuando yo le creo a Dios tengo paz, mi alma tiene paz y transmito paz. Amén. Vengan acá adelante, vamos a orar.